y en especial todo lo que tiene que ver con el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio de Cristo no es algo como una plataforma para empezar la vida cristiana. El Evangelio de Cristo es para toda la vida. Lo necesitamos recordar toda la vida. Lo necesitamos siempre. Y ya hace unos domingos, 4 domingos, hace 4 domingos atrás, empezamos hablando precisamente de esto, ¿no? Del Evangelio. Y es lo que queremos abundar en ello y profundizar más. Pensamos sabemos que estamos llamados a comunicar este Evangelio y necesitamos darnos cuenta de cuál es nuestra responsabilidad, nuestro privilegio, pero también nuestra responsabilidad. Así que, en principio, voy a orar otra vez para que el Señor nos hable, use estos medios débiles, incapaces, ¿no? Como somos, como humanos, pero que Él sea el que traiga convicción de su palabra, que su palabra sea oída y que podamos ponerla en práctica. Sí, Padre, así queremos, Señor, pedirte que tú nos guíes, nos acompañes y en especial a mí para poder compartir de tu palabra, Señor. Haz tú que tu palabra, Señor, la que tú nos has dejado en las Escrituras, sea la que pueda ser oída. Que tú nos hables, Señor, a cada uno conforme a su necesidad, desde tu punto de vista. Nosotros no sabemos qué es lo mejor, pero tú sí. Así que ponemos en tus manos este tiempo y que tú seas muy glorificado en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, yo titulé esta prédica, esta enseñanza, el Evangelio entendido, aplicado y compartido. Y el Evangelio realmente tiene que ser el lugar central del ministerio de la Iglesia. Debe ocupar el primer lugar en nuestros corazones. Alguien ha dicho que el Evangelio no solo es el corazón de la Biblia, sino que es también el corazón que bombea dando vitalidad a la Iglesia. Y toda la Biblia, en su totalidad, es la historia de la redención, del plan de salvación, y gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Es el Mesías anunciado desde el principio de la palabra de Dios. Y recorre su mensaje, este Evangelio, a través de toda la Biblia. Es una historia, es la historia de la redención. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, vamos a acompañarme al libro de Lucas, al último capítulo. Al capítulo 24. Esto es después del Señor haber sido resucitado. Él se va a ir apareciendo a sus discípulos. Ya han ido a ver la tumba vacía algunos de sus discípulos. Nadie lo ha visto todavía, pero Él empieza a aparecerse a sus discípulos. Y lo primero que se aparece es en el camino de Maús, en el versículo 25 al 26. Estos discípulos iban hacia Maús y iban entristecidos, iban perplejos y un poco desorientados.
El Señor se acerca a ellos y le dice, ¿qué pláticas son estas? ¿Por qué estáis tristes? Y el Señor les dice en el versículo 25, insensatos, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían, lo que decían de Cristo. Si vemos, ya Jesús está diciendo que la Escritura habla de él, toda la Escritura habla de él. En el versículo 27 habla de que, bueno, ya hemos leído, eso es lo que le dijo a los discípulos de Emaús, pero luego más tarde dice la palabra que le fueron, en el 31, abiertos los ojos y pudieron reconocerle. Y se preguntaban, ¿no es verdad que ardía nuestro corazón cuando empezaba a hablar con nosotros? Poco más tarde, ellos le acompañaron, le dijeron que les acompañara con los demás discípulos hacia Jerusalén y se encontraron con los demás discípulos, donde también estaban atemorizados, en alguna manera, y Jesús les vuelve a repetir las mismas cosas, haciendo alusión al hecho de que Él ya les había advertido, les había hablado de todo lo que tenía que ocurrir. En el versículo 44 dice que Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario, fijaos que vuelvo a decir aquí, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De nuevo, les dirige al recuerdo de las Escrituras, que era necesario que ocurrieran todas estas cosas. El 46 dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Por lo tanto, podemos ver esta realidad, que lo más importante aquí, lo que Cristo está diciendo, es que el único medio de salvación es Él, el Mesías, el Salvador. Y la otra cosa que vemos es que Él está diciendo que la Biblia, todas las Escrituras, tratan de ese mensaje, de esa verdad, de ese anuncio, de esa obra salvadora. Jesús es el centro de la palabra de Dios. Jesús, el Evangelio, es el centro del cristianismo. Y por esa razón, hermanos, que nosotros tenemos la necesidad de que esta verdad pueda ser expuesta, entendida primeramente y después expuesta correctamente. Si no entendemos esto, que este es el corazón del Evangelio, la Biblia es el corazón del Evangelio, nos podemos extraviar fácilmente en lo que es su significado. Podemos dejarnos llevar por muchas otras cosas que son buenas, de la palabra de Dios, consejos, pero este debe ser el centro. Es lo que tiene que dar vitalidad a nuestras vidas como cristianos. Así es, el Antiguo y el Nuevo Testamento están conectados por Cristo, por el Evangelio. Sin este mensaje, sin este Evangelio, la Iglesia no tiene sentido. El cristianismo no tiene sentido. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cuál es la predicación?
La vez pasada lo leímos en Romanos 10, que estudiamos, 8 y 9. Y lo dice así. Esta es la palabra, esta es la predicación de fe que predicamos, que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasará? Serás salvo. Ese es el mensaje. Todo aquel que invocare, que clamare a Dios en el nombre del Señor, será salvo. Y decíamos que ¿cómo creerán si no se les predica, verdad? ¿Y cómo oirán si no fuéramos enviados? Así que tenemos que entender que nadie se va a salvar sin poner su fe, sin depositar su fe en la obra y en la persona de Cristo. Entonces, hermanos, es por esa razón que la mayor ocupación de el enemigo de las almas, nuestro enemigo de las almas, el diablo, es atacar esta verdad. El enemigo hará todo lo posible para que el Evangelio no avance. Y lo intentará de muchas maneras. Intentará, por un lado, cambiar el mensaje, mezclarlo, dividirlo o distraernos. Si no puede cambiarlo, si no puede dividirlo, si no puede mezclarlos, intentará distraernos del mensaje del Evangelio para que no le pongamos atención. Entonces pienso que ahí tenemos que tener una reflexión. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Es el centro de nuestra vida, de nuestra iglesia? ¿Estamos poniendo nuestra atención? Porque a Satanás, Dios lo reprenda, no le importa que las iglesias se llenen de gente, siempre que no se predique a Cristo, siempre que no sea proclamado o predicado el Evangelio con pasión y fielmente. Por eso es que necesitamos entender bien lo que el Evangelio es y sus implicaciones. Ahora, ¿qué es el Evangelio? Ya he dicho que titulé el sermón, ¿qué es el Evangelio? Hay que saber entenderlo. ¿Cómo se aplica? Hablaremos también algo de la conversión, lo que es una verdadera conversión, que es el fruto del Evangelio. Y también, por último, en tercer lugar, vamos a mirar también lo que es, en verdad, el evangelismo. ¿Cómo puede ser este evangelio compartido, anunciado? Bien, pues ¿qué significa evangelio? ¿Qué es el evangelio? Evangelio, la palabra evangelio, que viene del griego, en primer lugar significa una buena noticia, una buena nueva. Es el anuncio, una buena nueva es el anuncio de algo significativo que puede beneficiar a la humanidad, a las personas. Podemos encontrar muchos ejemplos, pero yo me acordaba, pensando en esto, de, por ejemplo, cuando se anunció en España el fin de la lucha armada de ETA, ¿no? Del terrorismo. Eso fue una buena nueva, ¿no? Una buena noticia, un buen anuncio, ¿no? Pero el Evangelio es la mejor noticia que se puede escuchar. Hermanos, en general, el hombre está condenado, pero Dios ha tenido victoria sobre el pecado por la obra de su Hijo Jesucristo. Y todas las religiones del mundo tratan de que la gente pues haga obras, cumplan con requisitos y todo tipo de cosas. Pero el Evangelio no se trata de eso. El Evangelio de Cristo no se trata de obras, no se trata de hacer. Eso en todo caso será un fruto de la fe una vez recibida en la salvación. El Evangelio no son obras.
es una noticia. El Evangelio es una noticia que hay que dar. Es algo que Dios ya hizo. Por eso es que se trata de depositar nuestra fe en ese hecho. Es un anuncio para que el hombre pueda depositar simplemente su fe, creer esa realidad. Algo que Dios ha hecho y que nosotros nadie puede hacer. 1 Corintios 15, 1, 4. Vamos a leer algunos versículos, pasajes. 1 Corintios 15, 1 a 4. Dice el apóstol Pablo: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ellos ya eran cristianos. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ya lo decíamos, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el anuncio. Esto resume el Evangelio. Esta es la verdad. Si esto no sucedió, como Pablo dice más adelante, si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. El cristianismo no sirve para nada. El Evangelio no sirve para nada. Pero dice el apóstol, más Cristo ha resucitado. O sea que esta es nuestra verdad. Esta es la verdad. Esta es la gran noticia, que Dios aprobó esta salvación resucitando a su Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol Pablo enseña estos hechos que son hechos históricos. Son hechos históricos. No es una imaginación de nadie. Y la verdad es que estos hechos históricos tienen que ver con algo, tienen que ver con el mayor problema de la humanidad, y es el problema del pecado. Por eso es que Cristo murió por los pecados. Y por eso es que hace del Evangelio la noticia más urgente y trascendental que se pueda dar, que se pueda comunicar. No hay otra noticia mejor, porque es el problema más serio de la humanidad. Que Dios es santo y justo, un Dios santo y justo, pero que los hombres son pecadores, que están perdidos. Y la paga del pecado, dice Romanos 6:23, es la muerte. Y en la muerte se refiere a una muerte eterna, una condenación eterna de las almas en el infierno. O sea, es un problema muy serio. Por ello es que todos merecíamos, gloria al Señor, algunos, si no fuera por su gracia, no que lo merezcamos, pero también mereceríamos ese infinito castigo de la ira santa y a la vez justa de Dios. La ira de Dios, hermanos, la ira de Dios. La ira de Dios es el punto de partida del Evangelio. Por eso es que el Evangelio es una buena noticia. Y esta buena noticia del Evangelio no tiene sentido si no hay una mala noticia. Por eso es una buena noticia. La noticia es que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuántas veces lo hemos oído? ¿Pero salvación de qué? Salvación de la ira de Dios, que se revela desde el cielo, nos dice Romanos 1, 18 al 19. Se revela desde el cielo esta ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué verdad? Que Dios es Dios y que Dios es santo, que Dios es justo.
¿Te das cuenta de lo que dice la palabra? La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que rechazan, que no quieren saber nada de Dios. Todas las personas sin Cristo están bajo esta ira de Dios. Son enemigos de Dios. Esto es lo que la palabra dice. Por eso cuando vamos a predicar a alguien el Evangelio, debemos partir siempre de esa realidad. Que algún día habrá un juicio a todos los hombres. Y es por eso, hermanos, que el Evangelio no puede darse en términos de decirle a la gente que Dios tiene un plan perfecto para sus vidas, ni un plan maravilloso, ni que va a librarte de todos tus problemas, ni que va a llenar tu vacío. Bueno, puedo llenar mi vacío con tantas cosas, ¿verdad? Pero no, el problema de verdad es que un día tendrás que presentarte ante el tribunal de Cristo. Ese es el problema. Eso es el Evangelio. Ese es el corazón del Evangelio. Que Cristo obtuvo para todo el que crea en Él, perdón de pecados y vida eterna. Cristo hizo un intercambio. Tomó sobre Él todo el castigo que nosotros merecíamos a causa del pecado y a la vez nos dio por su gracia todas las bendiciones que Él merece por su vida. Porque muchas veces hablamos mucho de la muerte de Cristo, pero ¿qué hay de la vida de Cristo que vivió? La vida que nosotros deberíamos haber vivido, ¿verdad? Una vida de obediencia al Padre. Gloria a su nombre. El justo, nos dice la palabra, el justo murió por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Porque estábamos sin Dios, porque el hombre está sin Dios y separado de Dios. Enemigos de Dios, dice la palabra de Dios. Todos sabemos que muchos piensan que están bien delante de Dios, pero si yo no soy mala persona, pero si Dios ya tendrá misericordia de todos, si Dios es bueno, hermanos, la palabra no está diciendo eso, no dice eso. Su palabra no dice eso. Solamente por el Evangelio, solamente es por la gracia de Dios que podemos ser salvos. Solamente es en Cristo que podemos obtener el favor y la bendición de Dios. Por gracia y no por obras, como hemos cantado. Esta es la bendición de Dios. Y Cristo dijo que se predicase arrepentimiento y perdón de pecados. Convertíos para que podáis ser sanados. Pero ¿qué es la conversión? Miremos la conversión. ¿Qué es la conversión, según la palabra de Dios? Convertirse. Convertirse significa llegar a tener una nueva vida en Cristo. Es el cambio que Dios produce. Convertirse tiene la idea de darse una media vuelta. Estamos caminando hacia una dirección y tenemos que dar la vuelta, girar en dirección contraria. Tenemos que cambiar de rumbo. El hombre está dirigido hacia la muerte, hacia la condenación, hacia la perdición, dando la espalda a Dios. Él tiene que dar la vuelta, tiene que cambiar de rumbo. Y no solamente se trata de dejar de hacer cosas mal, que todos hacemos y seguiremos haciendo. No, es un cambio radical en el curso de la vida. Porque el llamado de Dios no es un llamado a dejar cosas, a dejar unas cosas y hacer otras, porque eso es religión, eso es lo que las religiones piden, exigen, y no llevan a nada, no van a cambiar el corazón del hombre, no van a librarlo de su pecado, sino el llamado de Dios es a experimentar un cambio radical en su vida. Un cambio que solamente puede obrarlo el Espíritu Santo. Es una obra sobrenatural. Y por eso hay que pasar primero por responder a ese llamado que Cristo hace.
arrepentirnos y convertirnos, volvernos a Él. Es de esa manera que serán borrados nuestros pecados. Es dar la espalda al pecado y volverse a Dios. La conversión es una transformación, hermanos, que Dios obra en nosotros, aunque nosotros también hacemos algo, y tiene que ver con dejar de estar dedicados a nosotros mismos para dedicarnos a Dios, para darle la gloria a Él, para reconocerlo como Señor de nuestras vidas. Y esa es la única prueba de una verdadera conversión. Una vida de obediencia a Dios y una vida que produce fruto cristiano. Lamentablemente ya lo vemos también que con mucha facilidad se oye tanto, ¿no? Que se han convertido tantas personas en una campaña, en un día, o se han convertido tantos en una iglesia porque levantó la mano, porque respondió o repitió una oración. Pero ¿cómo podemos saber si realmente la persona se ha convertido? ¿Cómo podemos saber? ¿Porque ha hecho una oración solamente? ¿Porque ha dicho sí o ha repetido una oración? Pues quizá, pero una verdadera conversión se verá en el tiempo. Lo sabremos con el tiempo, con el fruto, frutos de arrepentimiento realmente. Con el transcurrir del tiempo es que puedes ver si una persona realmente se ha convertido o no. Por su vida. Es por si realmente vive como un cristiano. ¿Tú quieres saber cómo es un cristiano? Es una persona, o qué es un cristiano, es una persona que vive como un cristiano. Es una persona que ama a Dios. Es una persona que se aparta del pecado. Es una persona que ora a Dios, habla con Dios, desea las cosas de Dios, quiere conversar de Dios, quiere hablar con sus hermanos, quiere congregarse, tiene deseo de conocer más de Dios. Es un creyente verdadero que con el tiempo se ve que crece, que madura. Por eso dice Cristo, por sus frutos los conoceréis. Y ahí tenemos la parábola del sembrador que todos conocemos, ¿no? Que Jesús nos habla de eso, de que el sembrador salió a sembrar, hablando del Evangelio, y parte de la semilla cayó en diferentes lugares, en piedras, sobre arbustos, en el terreno seco y finalmente en buena tierra. Pero muchos de ellos, al principio parece que todo crece muy rápido, aparentes conversiones, ¿no? Pero cuando viene la prueba se apartan. Y habla de eso. Realmente hay personas que tú ves que salen de la iglesia, que a lo mejor al principio estaban muy animados o parecía que todo iba bien, pero con el tiempo se apartan. ¿Cómo es posible eso? Bueno, eso nos da a ver claramente que se necesita ver en el tiempo cuando una persona en verdad se ha convertido, cuando su vida en verdad ha sido transformada por el Señor, cuando ha tenido una nueva vida, ¿no? Dice 1 Juan 3, no encontré el versículo, es que salieron de nosotros, hablando de algunos que se apartaron de la iglesia, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, estarían con nosotros. Otra prueba del tiempo. También lo dice la palabra que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y no es que perseverará por sus fuerzas, sino que perseverará porque Dios lo preserva, porque en verdad ha hecho una obra real en su corazón. Ya nadie puede apartarlo. Podrá tener tiempos de debilidad, tiempos de desierto,
pero no va a dejar de ser hijo. Un hijo que tiene la vida de Dios y Dios ya se cuidará de que vuelva al camino. No se perderá, nadie arrebatará, dice Jesús, de mis manos a mis ovejas. Por eso, hermanos, es que la única prueba real de nuestra conversión es una vida obediente, fructífera. Ahora, ¿cómo se produce esa conversión? La conversión, ya lo estamos diciendo, tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con lo que Dios hace, pero también con lo que el hombre hace. Él está llamado a arrepentirse y convertirse, ¿verdad? Así que esa es la responsabilidad del hombre. Somos nosotros los que tenemos que renunciar a nuestro pecado y somos nosotros los que debemos someternos a Cristo, a su autoridad, confiando solo en Él. Ese es el punto de vista humano, es lo que el hombre hace. Pero la Biblia también nos enseña que el pecador no puede hacerlo solo, por sí solo, a menos que Dios esté haciendo ya una obra en su corazón. Es un misterio. ¿Cómo es? No lo sabemos, pero es así. El hombre es responsable, pero Dios es soberano en la salvación. Es la obra del nuevo nacimiento que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Es solamente Dios que puede hacer trasladar de las tinieblas a la luz una vida. Así lo dice 2 Corintios 4:6, no hace falta que lo busquéis. Dice, y Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones. Amén. ¿Y para qué? Para el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es solamente cuando Dios obra en nuestros corazones que podemos reconocer a Cristo como quien es, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y por eso es que muchas veces hemos visto personas que van a la iglesia. Bueno, también se cuentan historias, ¿no?, de estos hombres, vamos a decir, famosos, muy usados por Dios, que creo que Spurgeon, por ejemplo, era uno de ellos, ¿no?, de tantos, que han estado en la iglesia, yendo a la iglesia, escuchando el Evangelio a lo mejor, y hijo de cristianos, y llega un momento en que Dios obra. Llega un momento en que Dios dice, hágase la luz en su corazón. Y la luz se enciende, la luz es hecha. Cuando ocurre una verdadera conversión, una nueva criatura es creada. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Surge una nueva vida. Es un milagro, hermanos, es un milagro. La conversión es un milagro. La Biblia presenta esto como dones de Dios. Es un don que Dios reparte. Es un don de Dios. Hay algunos versículos que tengo apuntados aquí, por ejemplo, Hechos 5:31, dice que Cristo dio a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién dio arrepentimiento y perdón de pecados? Cristo. Hechos 11:18 dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Se preguntaban esto, porque había habido un avivamiento. Y sí, efectivamente, Dios es el que ha dado el arrepentimiento. Timoteo 2:24 habla de una situación donde hay que corregir a los que se oponen, porque muchos se opondrán, por si quizás Dios les concede que se arrepientan. ¿Para qué? Para conocer la verdad y escapar del lazo del diablo. Ya vemos que Dios es un don de Dios. La respuesta que hay que dar al escuchar el Evangelio es responder
a ese llamado que Dios hace. Dios llama a los corazones, pero nosotros respondemos. Y hermanos, amigos, dar la espalda a nuestra vida de pecado y confiar únicamente en Él para salvación. Eso es. Y podéis ver que por eso es que necesitamos entender, un entendimiento correcto de lo que el Evangelio es y lo que la verdadera conversión es. Y eso tiene que ver mucho con poder ser una iglesia sana, basada en la palabra de Dios. Porque la iglesia, si no, hermanos, la iglesia se va a llenar de gente, y pasa, que alguna vez hizo una declaración o una profesión de fe, de ser cristiano, pero a la verdad no fueron convertidos. No tuvieron esa experiencia del nuevo nacimiento. No hubo un cambio real del Espíritu en sus corazones. Necesitamos entender esto muy bien. Y si no entendemos todo esto, de lo que es la verdadera conversión, tampoco vamos a saber cómo evangelizar. También serán afectadas nuestra manera de presentar el Evangelio. Y finalmente, en tercer lugar, hermanos, vamos a estudiar un poco lo que en verdad significa evangelizar. ¿Qué es el evangelismo? El evangelismo o evangelizar es declarar, basados en la autoridad de Dios, lo que Dios ha hecho para salvar a pecadores. ¿Pero cómo? Advirtiéndoles de su condición de perdidos. Debemos advertir a la gente de su condición de perdidos. Debemos intentar guiarlos al arrepentimiento y a creer en el Señor Jesucristo. Simplemente comunicarles la verdad de Dios. Es un anuncio, ya lo hemos dicho. Y cuando hacemos esto, hermanos, tenemos que quitarnos de la cabeza. No estamos imponiendo nuestras opiniones, porque no es nuestro mensaje. Porque muchos nos van a decir, oye, tú, me parece muy bien, estoy contento, yo lo he experimentado eso, qué bueno, me alegro tanto de que Dios no dicen de que Dios, de que hayas cambiado, de que todo, veo que estás muy bien, que lo llevas muy bien, vamos. Pero bueno, cada uno tiene su fe, ¿no? Y tenemos que respetarnos, ¿no? Hermanos, el mensaje no es nuestro. Nosotros no tenemos que tener temor de dar el mensaje del Evangelio, tal como es. Es que no es nuestro mensaje, no es nuestra opinión personal. Es lo que Dios ha revelado en su palabra. O sea, que estamos hablando de algunas cosas que no son evangelizar, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio tampoco es compartir el testimonio. Y a veces caemos en eso. Pensamos que compartiendo el testimonio ya lo estamos dando todo. Y sí es verdad que nuestro testimonio tiene mucho valor, ¿no? Porque dice Jesús, vuestra luz alumbre. Y es importante ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero eso no es el Evangelio todavía, eso no es evangelismo. El evangelismo es otra cosa. Tampoco consiste en obras de bien social. De nuevo, también debemos mostrar misericordia. Tenemos que tener amor por las personas, por intentar ayudar, hacer buenas obras como fruto de la vida que Dios nos da. Pero aún así, si el mensaje no está claramente comunicado, todavía no ha habido evangelización. Y a veces muchos se dedican a la obra social, y está bien, buena intención, pero a veces se olvidan de dar el mensaje con claridad. La apologética, hermanos, la apologética es importante. La
Apologética significa defensa en el sentido, digamos, en el contexto de la Iglesia. La apologética tiene que ver con la defensa de la fe. Defender nuestra fe, que es bueno y es necesario, y por eso es que Pedro también dice que debemos presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que pida razón de nuestra fe. Y eso es bueno. De nuevo tenemos ahí el testimonio y tenemos ahí lo que la gente puede ver en nosotros. Pero no es lo mismo presentar defensa que evangelizar tampoco. La apologética significa que nosotros intentamos defender, entre comillas, comprobar las verdades de la Biblia, verdades históricas, verdades de cualquier tipo, y está bien, pero mostrar pruebas de la verdad, de las verdades de la palabra de Dios es una cosa, y otra cosa es dar el mensaje del Evangelio. Y por último, tampoco debemos confundir, por último de esta serie de cosas que no son evangelismo, no debemos confundir el evangelismo con el fruto de ese evangelismo. ¿Qué quiero decir? El evangelismo que nosotros podamos hacer no depende del fruto. Es muy importante entender esta diferencia, que nosotros tenemos la responsabilidad de predicar y anunciar el Evangelio, pero no tenemos la capacidad de convertir a nadie. Por lo tanto, muchas veces digo yo que el éxito está en predicar el Evangelio, no en el fruto, no en el resultado, porque es obra de Dios. Y aunque nosotros prediquemos el mensaje fielmente, correctamente, proclamarlo con toda su verdad, no va a tener el mismo efecto sobre todos. Es una realidad que tenemos que entender. 2 Corintios 2:16 dice que el Evangelio, refiriéndose al Evangelio, que pues son palabras de vida para algunos, pero son palabras de muerte para otros. Muchos creerán, es la promesa del Señor, pero también muchos rechazarán el Evangelio. Por eso es que si no, debemos distinguirlo bien, porque podría ocurrir que si no vemos fruto, al final podamos desanimarnos o sentirnos frustrados. Pero no, hermanos, nuestra responsabilidad llega hasta ahí. Tenemos que dejar que Dios haga. Jeremías, por ejemplo, es un hombre que Dios ya con claridad, un profeta, que el Señor le dijo: vas a predicar a esta ciudad, a esta región, toda tu vida, pero no va a haber fruto, no se van a convertir. Increíble, ¿no? ¿Te imaginas que te mandaran a un sitio y te dijera al Señor: mira, vas a estar predicando toda tu vida ahí, vas a invertir tu vida, pero no va a haber fruto, no va a haber convertidos? Curioso, ¿no? No, nuestro papel, nuestra responsabilidad es presentar el mensaje. Y también debemos entender que no depende de nosotros, pues para que no caigamos como muchos pueden caer, o quizá hayamos caído, ¿no?, en recurrir a técnicas o métodos humanos en busca de resultados. No funciona. Es una pérdida de tiempo. Hay que predicar el Evangelio claramente, tal como es. Y nos evitaremos probablemente de lograr falsos convertidos. Nosotros somos, hermanos, embajadores del Rey. 2 Corintios 5:20. Nosotros damos el mensaje revelado en las Escrituras, la obra de redención, porque el Evangelio es lo que Dios ha prometido usar para la salvación de las almas. Nada más. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Así fue, así es, así será, nunca cambiará. Y por eso es que necesitamos entender todo esto si es que vamos a ser una iglesia
a lo que el Señor nos está llamando, ¿verdad? Una iglesia que evangeliza. Y es por eso que nosotros debemos entender correctamente cómo Cristo nos ha salvado. Si lo entendemos, eso nos va a mover a nosotros mismos a predicar a otros este glorioso mensaje. Porque, hermanos, el Evangelio no ha perdido ni un ápice de su poder para salvar almas y también para edificar la iglesia. Espero que el Señor nos dé entendimiento y pasión por el Evangelio. Ahora, ¿cuán revelante es esto, hermanos, que estamos hablando? 2 Corintios 4, del 3 al 6. Vamos a leerlo en la palabra del Señor. Esto nos tiene que dar a ver la importancia, la urgencia y la necesidad de predicar el Evangelio. 2 Corintios 4, del 3 al 6, dice: si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos por amor de Jesús. 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero, hermanos, pongamos atención en el 3. Si nuestro Evangelio está encubierto, o aún encubierto, está encubierto entre los que se pierden. Es fuerte. Hermanos, no podemos callar. No podemos estar callados, ni como iglesia, ni como individuos. Yo no sé cuánto tiempo estamos callados. Piensa en los que te rodean, tus familiares, compañeros de trabajo. ¿Cuántos años han pasado, quizá? El tiempo se va pronto. Y lo vemos sufrir, lo vemos sin Cristo, en tinieblas, y no hemos dicho nada, a lo mejor, ¿no? Si no somos mensajeros fieles del Evangelio, la obra redentora de Cristo va a quedar oculta, anulada, casi podríamos decir, inservible, entre comillas. Es grave, es grave. No predicar el Evangelio es simplemente entregar a la gente, en un sentido, a la condenación. Es dejar que sigan en su camino y una vida de perdición. Porque la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por eso es necesario que el mundo conozca estas buenas nuevas. Sí, es verdad, hermanos, habrá rechazo de muchos. Sufriremos rechazo y vete a saber cuántas cosas más. Por gracia de Dios no tenemos persecución física, por lo menos, en este tiempo y en esta nación o en este continente. Habrá rechazos de muchos, pero otros responderán positivamente. En otros la obra del Espíritu Santo será realizada y recibirán el Evangelio. Abrazarán el Evangelio. Tenemos la garantía de la palabra de Dios. La palabra de Dios no volverá vacía, hará la obra para la cual ha sido enviada. Y así que, hermanos, si no hay otro medio para la salvación del mundo, de la gente, no podemos callar. Tienen que saber, como esa canción tan hermosa antigua,
No hay otro camino, no hay otra manera. Es el Evangelio lo que el Señor ha determinado usar para que sea predicado, para la salvación de los hombres. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Podemos aplicarlo esto a nuestras vidas? ¿Por qué tengo yo que avergonzarme de algo que es el mayor bien que una persona pueda recibir? Es como encontrar la cura de una enfermedad mortal y no decir nada. Es terrible. Pues la palabra también nos da una advertencia en los propios labios del Señor Jesucristo, que el que se avergonzare de mí ante los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en el cielo. Así que, hermanos, gracias por la misericordia de Dios que nos tiene, porque sus misericordias son nuevas cada día. Pero que Él siga obrando en nuestros corazones, que podamos tener mayor pasión por el Evangelio, por las almas, por su gloria. Nosotros tenemos la cura de algo más grave que una enfermedad mortal. Es la cura para el pecado, para la muerte, para la condenación eterna de las almas. Que el Señor obre en nuestros corazones dándonos pasión por el Evangelio. Y también añado, amigo, si tú no tienes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú has escuchado de nuevo quizá el mensaje de salvación. Has escuchado de que hay perdón para tus pecados, has escuchado que hay salvación. Así que por tu alma no endurezcas tu corazón. Oye al Señor, escucha a este llamado de amor, arrepiéntete de tus pecados, cree en Cristo. No rechaces a Cristo, no desoigas este llamado porque tampoco sabes si tendrás otra oportunidad de escucharlo. Amén. El Señor nos ayude. Señor Padre, queremos darte gracias por este glorioso Evangelio, por esta gran obra salvadora, Señor, esta gran salvación. Gracias, Padre, por haber hablado en nuestros corazones. Gracias porque un día, Señor, la luz resplandeció en nuestros corazones para poder ver a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Te ruego, Señor, que nos ayudes a compartir este mensaje tan precioso, Señor, tan glorioso. Danos fe, danos denuedo, danos valentía, sobre todo danos un corazón ardiente, Señor. Danos un corazón compasivo como el tuyo, misericordioso, coherente, Señor, con este Evangelio. Líbranos, Señor, de nuestras distracciones. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, Padre. Y también, Padre, te rogamos que tú ilumines en los corazones de aquellos, Señor, que todavía no han entregado su vida, Señor, han reconocido su pecado delante de ti, para que tú los conviertas, para que ellos respondan, Señor, a esta gracia tan abundante, a esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén.